El lunes pasado, este era el precio del galón de ACPM en el continente, en pesos colombianos y dólares. El más caro de la región se vende en México a casi 20.000 pesos y el más barato en Ecuador, donde vale casi 7.200. Pero vean que el resto oscila entre los $4.93 de Argentina y los 3.16 de Panamá. El precio en Colombia es subsidiado y por eso aquí se vende a $2.79, pero ese subsidio limita la capacidad del Estado para atender a los más vulnerables. Hoy comenzó a estabilizarse su precio al promedio mundial. Tras permanecer 4 años congelado, el precio de la CPM subió. El gobierno hizo un aumento de 1.904 pesos en el galón del combustible a partir de este sábado, pasando de 9.456 pesos a 11.360 pesos en promedio en las principales ciudades del país. Estamos cansados. El déficit estimado del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles por cuenta de la CPM para este año es de 11,6 billones de pesos. Con el incremento actual, el ahorro es de 1,6 billones, es decir, bajaría a 10 billones de pesos. El subsidio que le estamos dando al diésel lo podríamos perfectamente usar en el acumulado del año para entregarle un subsidio a todas las familias vulnerables de Colombia. Para los economistas, el alza en el precio del diésel es responsable desde el punto de vista fiscal. El déficit asociado a la diferencia entre el precio de venta en Colombia y el precio internacional de la CPM o diésel equivale a cerca de 12 billones de pesos al año. Esto es el tamaño de la nueva reforma tributaria que está proponiendo el gobierno nacional. Es un déficit que es insostenible. Pese a que los cálculos del gobierno estiman que el alza de la CPM solo tendría un impacto de 0,3 puntos porcentuales en la inflación, los pequeños productores consideran lo contrario. Es un impacto muy importante en el costo del transporte de la producción agropecuaria. Tenemos un problema, que es ¿cuál? Es que finalmente los más débiles en la cadena son los productores agropecuarios. Aunque los transportadores no descartan un paro o llegar a un acuerdo con el gobierno para que les suba el precio del flete, reconocen que se podría presentar especulación con el alza en el precio de los alimentos. Como lo hemos visto hoy en grandes superficies y en tiendas de abarrotes y lo que tiene que ver con centrales de abasto, ya comenzaron a subir los precios, inclusive de aquellos bienes o productos que ya tenían ellos almacenados con anterioridad a la suba del combustible. Si el precio de la CPM logra cerrar este año con un alza de 3.000 pesos, alcanzando un precio promedio por galón de 12.360 pesos, el déficit del Fondo de Estabilización se reduciría a 9,2 billones de pesos, lo que representaría un ahorro de 2,4 billones de pesos. Aunque los economistas dicen que es necesario eliminar el subsidio a la CPM por la salud de la economía nacional, sus beneficiarios dicen que si lo eliminan también habrá una tragedia económica, o mejor dicho, dos, porque se irán a paro. Pero la decisión está tomada y no tiene reversa. Nuestro sector pueda estar enfrentando la peor crisis en su historia. Nidia Hernández, presidenta de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera, Colfecar, predice una catástrofe en su sector si el gobierno nacional aumenta en 6.000 pesos el precio del galón de ACPM en un lapso de año y medio, como lo ha anunciado. No hubo acuerdo porque resulta que las mesas nunca se trataron de que llegáramos a un acuerdo en cuánto nos iban a subir o en qué plazos nos iban a subir. Las mesas siempre se trataron en que nosotros presentábamos una fórmula que fijara el precio del combustible de una manera diferente a la que existe hoy en día. Aunque los economistas predicen un déficit nacional si se les mantiene el subsidio, ella insiste en que su impacto tendrá mayores consecuencias económicas. Va a haber un gran impacto sobre la inflación de los alimentos principalmente, porque creemos y consideramos que el Ministerio de Hacienda está subestimando el porcentaje de alimentos que está siendo transportado vía terrestre, porque ellos hablan de que solamente es un 13%. En el Congreso de la República, el anuncio del gobierno de aumentar el precio del galón de ACPM encendió la polémica entre representantes que defienden la medida y los que defienden el subsidio. Por cada 1.000 pesos de aumento en el precio del galón del diésel se genera un incremento del 0.5% en la inflación. Es decir, que un aumento de 6.000 pesos podría generar un impacto en el bolsillo de todos los hogares colombianos cercano al 3%. El representante Alfredo Mondragón de la bancada de gobierno explicó que el alza en el diésel es consecuencia de la presión internacional y de la regla fiscal que impide la inversión social que proyecta el gobierno. Nos han impuesto una regla fiscal que pone límites al gasto público
casi siempre para favorecer a los que se apropian realmente de los recursos públicos, de tal manera que el gobierno del presidente Petro está abocado básicamente a un callejón sin salida. El terror por el impacto es mayor con un paro camionero que está moviendo a otros a pedir la perpetuación del subsidio a los empresarios del transporte. No queremos enfrentarnos a un paro camionero, la verdad, eso sería trágico para la economía de nuestro país. Debemos nosotros revisar y hacer una ponderación de cuáles son los pros y los contras de esta alza. El gremio camionero advierte que este año ya se han presentado 2 incrementos en el precio de los peajes y dicen que su bolsillo no aguanta más alzas. Los empresarios del transporte de carga, que son los principales beneficiarios del subsidio al ACPM, dice que solo aceptarán la regularización del precio si se les multiplica la carga. Por eso el gobierno está dispuesto a subirlos sin consultarles. Marta Olaya. María Fernanda, seguir conservando el precio del ACPM como el actual, esto significaría a final de año un déficit de 11.6 billones de pesos. Si se logra subir 3.000 pesos este año, podría reducirse el déficit a 9.2 billones, quedando alzas pendientes. El alza del precio de la CPM, que se ha mantenido estable desde enero de 2020 con un promedio de 9.400 pesos por galón frente a los 15.500 pesos de la gasolina, quedó en manos del gobierno. Este iniciaría los incrementos a partir de septiembre ante la imposibilidad de conseguir un acuerdo con los transportadores. El alza hay que graduarla. Entre las alternativas planteadas por el gobierno para el incremento de la CPM están realizar 3 alzas de 2.000 pesos cada una durante lo que resta de este año y principios de 2025 o hacer 2 alzas de 3.000 pesos, una este año y la otra en el 2025. Según los analistas y académicos, aunque el alza de la CPM puede provocar un incremento en los costos del transporte, no habrá mayor impacto en la inflación. Primero hay que acelerar el desmonte al subsidio a la CPM. Fácilmente puede aumentar 2.000, 2.500 pesos sin que haya ningún impacto significativo sobre la inflación. Los transportadores se han negado a aceptar el alza. Ministro, no juegue con fuego. Entre tanto, no se les garantice un incremento en la carga y la protección militar en las carreteras. Reactivación económica, donde estamos prácticamente parqueados en los puertos, en las ciudades del interior del país, porque no hay la carga. Entonces, pues cuando haya una reactivación económica, cuando hayan unas condiciones de seguridad en las vías, excelente. Y cuando el Ministerio del Interior y el gobierno central nos garantice que no vamos a tener un solo bloqueo, ahí sí entramos a negociar algún tipo de alza en el precio del diésel. Para el gremio camionero, la propuesta del gobierno de identificar a los transportadores de alimentos con el fin de darles un tratamiento diferencial y así evitar un impacto significativo en la inflación no será efectiva. A Colombia llegan las importaciones de más o menos 3 millones de toneladas de trigo, de maíz, de soya, de los diferentes alimentos que se importan hacia el interior del país. ¿Quién los transporta? No los transportan los livianos, no los transportan sino las tractomulas. Entonces, esa política no les va a dar. Con los precios actuales, al final del año el Fondo de Estabilización de Precios arrojaría un déficit de 11.6 billones de pesos. Si se logra un aumento de 3.000 pesos, el déficit disminuiría a 9.2 billones de pesos.